El libro de Job. Hace mucho tiempo, en la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. Era conocido por su integridad, su bondad y su profundo temor a Dios. Bendecido con una familia amorosa, grandes riquezas y muchos sirvientes, Job vivía una vida de gratitud y fe. Un día, en la corte celestial, Satanás se presentó ante Dios. Argumentó que Job solo era fiel porque su vida estaba llena de bendiciones. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, confiado en que la verdadera fe podría soportar incluso las mayores pruebas. En un solo día, la tragedia golpeó. Ladrones robaron el ganado de Job, el fuego consumió sus rebaños y sus sirvientes fueron asesinados. Mensajero tras mensajero llegó con noticias devastadoras, dejando a Job sin nada de lo que antes poseía. Luego llegó el golpe más doloroso de todos. Un fuerte viento derribó la casa donde sus hijos se habían reunido, y todos ellos perecieron. Abrumado por el dolor, Job lloró profundamente, pero se negó a maldecir a Dios. Satanás recibió permiso para probar a Job aún más. Llagas dolorosas cubrieron su cuerpo de la cabeza a los pies. Sentado entre cenizas, Job raspaba sus heridas con un pedazo de barro, soportando un sufrimiento insoportable. Incluso su esposa le pidió que abandonara su fe. Pero Job respondió con una confianza admirable: ¿acaso solo aceptaremos el bien de Dios y no el mal? 3 amigos vinieron a consolarlo. Al ver la profundidad de su sufrimiento, se sentaron a su lado en silencio durante 7 días, compartiendo su dolor antes de pronunciar una sola palabra. Con el tiempo, sus amigos insistieron en que tanto sufrimiento debía ser el resultado de algún pecado oculto. Le urgieron a confesar su culpa. Pero ellos no comprendían ni el carácter de Job ni los propósitos de Dios. Job defendió su integridad. Derramó ante Dios sus preguntas, su confusión y su dolor. Aunque no podía entender por qué habían ocurrido estos hechos, nunca dejó de buscar la verdad. En el silencio de la noche, Job seguía orando. Lamentaba su sufrimiento y luchaba con difíciles preguntas, pero se negaba a soltar la esperanza de que Dios, al final, le respondería. Finalmente, Dios le respondió a Job, no con una explicación, sino desde un poderoso torbellino. Dios reveló la grandeza de su sabiduría, haciendo preguntas a Job sobre la creación del universo, recordándole que la sabiduría divina va mucho más allá del entendimiento humano. Al escuchar la voz de Dios, Job reconoció los límites de su propia comprensión. Con humildad, se arrepintió de haber hablado más allá de lo que sabía y depositó toda su confianza en la perfecta sabiduría de Dios. Dios declaró que Job había hablado con honestidad, mientras que sus amigos lo habían representado mal. Les ordenó que pidieran perdón, y Job oró por ellos. Dios aceptó la oración de Job por sus amigos. Su relación fue restaurada y la temporada de sufrimiento comenzó a dar paso a la sanidad y la esperanza. El Señor restauró las fortunas de Job, dándole el doble de lo que había tenido antes. Su familia volvió a crecer, sus rebaños se multiplicaron y el gozo regresó a su hogar. Job vivió muchos años más, rodeado de hijos y nietos. Su historia se convirtió en un testimonio duradero de que la fe no se mide por la prosperidad, sino por la confianza en Dios en cada temporada de la vida. Su vida nos recuerda que, incluso cuando no podemos entender los planes de Dios, podemos confiar en su sabiduría, su bondad y su amor inagotable.